El calor era asfixiante, de ese tipo que hacía que el aire temblara sobre el suelo seco de Obsidian Ridge. El viento soplaba polvo fino por los valles áridos, arañando la piel como si cada grano fuera una diminuta cuchilla. Sora Varela estaba boca abajo sobre una elevación rocosa, observando el camino de tierra abajo. Sus perros estaban inmóviles a su lado, camuflados en la escasa vegetación, ojos entrenados y músculos listos. El convoy del cártel se acercaba, camiones pesados levantando una nube de polvo denso tras ellos. Ella controló la respiración, manteniéndose fría. La primera regla de la caza: la presa nunca se da cuenta de que está siendo cazada hasta que es demasiado tarde. La emboscada ocurrió en segundos. Las minas improvisadas explotaron con un estruendo ensordecedor, engullendo los primeros vehículos en una bola de fuego. Hombres gritaban, aturdidos por el polvo y el impacto, mientras intentaban salir del medio de la destrucción. Antes de que tuvieran tiempo de reaccionar, los perros avanzaron. Eran sombras silenciosas, dientes brillando en la penumbra. Los mercenarios disparaban al azar, ¿pero contra qué? El desierto era traicionero, y Sora lo usaba a su favor. Se movió entre las rocas, rifle en el hombro, cada disparo certero. Uno tras otro los gritos fueron silenciados. Cuando el viento se llevó el polvo, solo quedaban cuerpos esparcidos por el camino, y una radio aún crepitando entre los escombros. Sora se acercó despacio, cada paso calculado para no hacer ruido. El silencio tras el ataque era casi tan opresivo como el calor. Entre los escombros humeantes, uno de los mercenarios aún respiraba, el pecho subiendo y bajando de forma irregular, la sangre goteando de una herida en el abdomen. Sus ojos se abrieron al verla. Intentó arrastrarse hacia atrás, murmurando algo entre el dolor y el pánico, pero Sora no se apresuró. Se agachó a su lado y tomó la radio, girando el botón para encontrar la frecuencia que quería. La voz del otro lado era urgente, cargada de tensión. «Alfa, responde, ¿qué ocurrió allí?» El hombre en el suelo intentó hablar, pero solo logró emitir un gemido débil. Sora alzó la cabeza, analizando la escena a su alrededor. Cada cuerpo, cada vehículo destruido, cada gota de sangre empapando la tierra seca. Esto era un mensaje, y ella necesitaba asegurarse de que llegara a quien debía. Presionó el botón de la radio y habló con voz baja y controlada. «Él no puede responder ahora». El silencio del otro lado fue inmediato. El aire se volvió denso, como si alguien estuviera conteniendo la respiración, esperando para ver si aquello era una broma o una pesadilla real. Sora no dio tiempo a dudas. «Dile a Quintana que él cavó su propia tumba. Si mandan a más, los entierro a todos en el mismo lugar». Soltó el botón, dejando que la estática llenara el espacio. No hubo respuesta. Imaginó a los nocturnos del otro lado de la línea, paralizados, intentando entender qué demonios había pasado. Fue entonces cuando el mercenario herido a su lado tosió, sangre espesa deslizándose por el rincón de su boca. Se rió, débil, cortante. «¿Ustedes creen que él no lo sabía?» Sora frunció el ceño, pero antes de que pudiera reaccionar, sonó un breve pitido. Sus ojos bajaron hacia el cuerpo del hombre y vieron el pequeño detonador adherido a su chaleco. Un último truco. Sora se echó hacia atrás en el instante en que la explosión engulló el cuerpo del mercenario. Una ola de calor y escombros barriendo el suelo seco. Sintió el impacto en el pecho, los oídos zumbando con el estruendo. El polvo se elevó en una densa cortina, mezclado con el olor metálico de sangre y pólvora. Su cuerpo instintivamente rodó para alejarse de los escombros humeantes, mientras los perros, entrenados para reaccionar al peligro, se dispersaban en posiciones defensivas. El viento cálido llevaba chispas y cenizas, transformando el escenario en un infierno momentáneo. Ella tosió, limpiándose el sudor y la hollín de la cara. Los ojos
fijos en el espacio donde el cuerpo del hombre había estado momentos antes. Él lo sabía, no era solo un peón siendo sacrificado. Él sabía que eso iba a suceder, y eso significaba que Quintana la estaba esperando. Sora se levantó, sintiendo la adrenalina manteniendo su cuerpo alerta, pero su mente ya trabajaba rápido. Si Quintana sabía que ella vendría tras él, entonces esa emboscada no era un error del cártel, era una advertencia, una provocación. Pero si él pensaba que eso la haría retroceder, estaba equivocado. Sus perros rodeaban los escombros, olfateando los cuerpos, esperando órdenes. Sora levantó la mano y silbó suavemente. Se reagruparon al instante, ojos brillando en la penumbra del atardecer. No podían quedarse allí. Más temprano o más tarde llegarían refuerzos, y ella necesitaba tiempo para planear el siguiente paso. Tomando la radio nuevamente, cambió a otra frecuencia y habló de forma rápida y precisa. «Celeste, tenemos un problema. Me estaban esperando». La respuesta llegó segundos después, cargada de interferencia. «¿Qué quieres decir con esperando? Era una trampa». Sora miró a su alrededor, sintiendo el peso del polvo sobre los hombros. «No era una trampa para matarme, era una invitación». Celeste quedó en silencio al otro lado de la línea, procesando las palabras de Sora. El viento cálido de Obsidian Ridge aullaba entre las rocas, llevando el amargo olor de la muerte. Si eso era una invitación, entonces Quintana quería algo más que simplemente deshacerse de ella. Quería verla actuar, provocarla, forzarla a salir de su guarida y entrar en un juego que él ya había comenzado a controlar. Sora sintió los músculos de su mandíbula tensarse. No le gustaba ser manipulada, y le desagradaba aún más cuando el enemigo tenía información que ella no poseía. «Necesitas salir de ahí ahora», dijo Celeste, la voz más firme esta vez. «Si te estaban esperando, entonces te están rastreando. Este ataque pudo haber sido solo el primer movimiento». Sora pasó la mano por el costado del chaleco táctico, sintiendo el polvo adherido al sudor frío de su piel. Celeste tenía razón, pero salir de allí sin entender lo que Quintana realmente quería no era una opción. Miró uno de los cuerpos caídos, uno de los pocos que no había sido destruido por la explosión. Moviéndose con eficiencia, se agachó y extrajo un dispositivo adherido al cinturón del hombre. Un celular desechable, quemado en los laterales, pero aún funcionando. Encendió la pantalla y vio un único mensaje reciente, sin remitente, sin nombre, solo 2 palabras brillando en la oscuridad. Elvio Morel. Su estómago se tensó. Vicente Elvio Morel no era solo un comandante del cártel, era el puente directo a Quintana, uno de los pocos hombres que conocía los negocios sucios entre bastidores. Y si su nombre estaba allí, entonces la caza apenas comenzaba. Sora no dudó. Guardó el celular en el bolsillo, silbó brevemente a los perros y comenzó a moverse. Si Morel estaba involucrado, no tendría mucho tiempo antes de que ella lo encontrara, y cuando eso sucediera, él hablaría, de una manera u otra. Sora se movió rápido, cruzando el terreno árido con pasos calculados. Sus perros mantenían la formación a su alrededor, atentos, listos para reaccionar a cualquier amenaza. La noche comenzaba a caer, tiñendo el horizonte de un rojo oscuro que se mezclaba con el polvo suspendido en el aire. El calor del día comenzaba a dar paso al frío cortante del desierto, y eso significaba una cosa: tiempo limitado. Morel no se quedaría en el mismo lugar por mucho tiempo. Si Quintana se había tomado la molestia de dejar esa pista para ella, probablemente Morel ya sabía que estaba siendo cazado. Y un hombre con la cabeza a precio no duerme en el mismo sitio 2 noches seguidas. Sora necesitaba moverse antes de que él desapareciera como un fantasma. Siguió hasta un escondite improvisado a algunos kilómetros de la masacre, una antigua estación de gasolina abandonada, sin nada más que escombros y un
sótano subterráneo que servía como punto de reabastecimiento. Los perros entraron primero, olfateando cualquier amenaza, pero el lugar estaba limpio. Dentro, un pequeño laptop, una radio de largo alcance y un maletín de armas la esperaban. Sora encendió la computadora conectándose a la red segura de la DEA que Celeste proporcionaba. En pocos minutos, el nombre de Morel parpadeó en la pantalla, junto con las coordenadas de un lugar cercano a la frontera. Él se movía, pero no lo suficientemente rápido. «Conseguí algo», murmuró en la radio. Celeste respondió casi de inmediato. «Dile que no es suicidio». Sora esbozó una media sonrisa, sin humor. «Es algo peor. Es personal». Sora no perdió tiempo. Tomó lo esencial: munición extra, cuchillos tácticos, un rifle de precisión modificado, y salió del escondite. El desierto de noche era un laberinto traicionero, donde la oscuridad y el silencio absoluto convertían cualquier ruido en una alerta. Sus perros avanzaban al frente, olfateando el camino, guiándola por terrenos accidentados. Cada paso era calculado, cada respiración controlada. El tiempo era su peor enemigo. Morel se movía constantemente, pero no lo suficientemente rápido para escapar de alguien como ella. Y si él estaba tan confiado como para permanecer en la frontera, entonces o era un error o una trampa. Ninguna de esas opciones lo salvaría. A medida que se acercaba al punto indicado, Sora redujo la velocidad, observando. A lo lejos, vio un pequeño complejo en medio de la nada, una granja aislada, rodeada de camionetas y guardias armados. Luces tenues iluminaban el área, pero eran suficientes para que ella entendiera la situación. Morel no estaba huyendo, estaba esperando. Quizás no por ella, pero eso no importaba. Sora se agachó tras una roca, tomó el rifle y ajustó la mira telescópica. Los perros permanecieron en absoluto silencio, entrenados para no emitir un sonido hasta que ella lo ordenara. Su dedo se posó en el gatillo, el ojo fijo en la escena. Divisó a Morel saliendo de una de las construcciones, hablando con dos hombres. Él reía, demasiado tranquilo. Eso significaba que pensaba que estaba seguro, pero en pocos minutos descubriría que estaba equivocado. Sora controló la respiración, el rifle firme contra el hombro. El dedo flotaba sobre el gatillo, pero ella aún no dispararía. No era una ejecución, era una cacería. Morel tenía que sentir miedo antes de morir. Observó los alrededores, contando a los hombres armados. 7 visibles, más 2. En las torres improvisadas de vigilancia, todos relajados. No esperaban una amenaza aquí, no tan pronto. Su error. Bajó la mira telescópica e hizo un gesto sutil a uno de los perros. Como sombras, 3 de ellos desaparecieron en la oscuridad, moviéndose como depredadores entrenados. La granja aún estaba tranquila, pero no por mucho tiempo. El primer grito llegó rápido, uno de los guardias cayendo hacia atrás con un corte profundo en la garganta, el cuerpo engullido por la oscuridad antes de que alguien se diera cuenta de lo ocurrido. El segundo apenas tuvo tiempo de levantar el arma antes de que un par de fauces se cerraran contra su brazo, derribándolo al suelo seco. El pánico comenzó a extenderse. Sora esbozó una leve sonrisa. Así es como se quebranta la confianza del enemigo, no con disparos abiertos, sino con miedo, con la incertidumbre del próximo golpe. Morel se percató de que algo andaba mal. Su postura cambió, gritó órdenes, sacó una pistola de la cintura y miró a su alrededor. Pero ya era tarde. Ella se posicionó nuevamente, el ojo pegado a la mira, y esta vez apretó el gatillo. El disparo atravesó la pierna derecha de Morel, haciéndolo gritar y caer al suelo de tierra. No moriría todavía, pero ahora sabía que era la presa.
El caos se instauró instantáneamente. Los guardias corrieron en todas direcciones intentando entender de dónde provenía el ataque. Uno de ellos gritó a los otros que abrieran fuego, disparando hacia la oscuridad sin blancos definidos. Las balas zumbaban por el aire, rebotando en las rocas y rompiendo el silencio de la noche. Pero Sora no estaba allí para ser encontrada. Ella era un fantasma, y los fantasmas no pierden el tiempo con fuego cruzado innecesario. Mientras los perros atacaban los bordes de la defensa enemiga, ella avanzó por el lado opuesto, manteniéndose agachada, usando el polvo y las sombras para moverse sin ser vista. Morel estaba en el suelo, intentando arrastrarse hacia la casa, dejando un rastro de sangre oscura atrás de sí. No lo dejó avanzar demasiado. Antes de que alcanzara la puerta, una afilada hoja se deslizó contra su garganta, fría contra la piel sudorosa. «Demasiado tarde», susurró ella. Morel se congeló, todo el cuerpo temblando. Sora percibió en él el olor del miedo, una mezcla de sudor, pólvora y desesperación. Intentó hablar, pero el dolor y el pánico transformaron las palabras en un gemido bajo. La granja aún era un infierno detrás de ellos. Disparos al azar, los gritos de los hombres siendo sofocados uno por uno. Los perros hacían lo que mejor sabían hacer. Sora presionó la hoja un poco más. «¿Quintana te mandó aquí a morir o aún tienes utilidad para él?» Morel tragó saliva, los ojos bien abiertos. ¿Y él? Él no se preocupa por mí», balbuceó, la voz temblorosa. «Soy solo una pieza, pero sé dónde está, sé lo que quiere». Sora entrecerró los ojos. «Entonces tienes 10 segundos para convencerme de no cortarte la garganta ahora». Morel jadeara, presionando la mano contra la pierna herida mientras intentaba formular palabras coherentes. Sora no tenía paciencia para rodeos. Apretó la hoja contra su piel, un recordatorio silencioso de que su vida pendía de un hilo. 5 segundos, murmuró, fría. Morel tragó saliva y soltó la información antes de que fuera demasiado tarde. «Quintana no está en México», resopló, el rostro pálido por el dolor. «Se escondió en uno de los refugios del norte, en la frontera con Estados Unidos, un lugar aislado, fuera del radar». Sora sintió escalofrío recorrer su espalda. Quintana siempre jugaba con un paso adelante. Si había dejado esa pista, era porque quería que ella lo siguiera. Eso lo hacía aún más peligroso. «¡Dirección!», exigió. Morel vaciló, pero los perros surgieron de las sombras, los ojos brillando a la tenue luz de la granja en llamas. Tragó saliva. «Te lo llevo. Solo no me mates». Sora esbozó una sonrisa ladeada, sin humor. «No estás en posición de negociar». Lo agarró por el cuello y lo levantó lo suficiente para que pudiera andar con dificultad. El resto de los guardias de la granja estaban muertos o huyendo. La brisa nocturna llevaba el olor a pólvora y carne quemada. «Salgamos de aquí antes de que lleguen los refuerzos», ordenó. Los perros rodearon a Morel como lobos en torno a una presa herida, manteniéndolo en movimiento. Sora tomó la radio. «Celeste, conseguí un regalo. Morel sabe dónde está Quintana». Hubo un breve silencio antes de la respuesta. «¿Y él aún respira? Estoy impresionada». Sora se rió, tirando de Morel con más fuerza. Por ahora. No sabía si estaba diciendo la verdad o simplemente tratando de salvar su pellejo, pero no importaba. Pronto lo descubriría, de la peor manera posible para él. La carretera hacia el norte era una línea recta de asfalto agrietado y polvo, sin señales de civilización por kilómetros. Morel se movía incómodo en el asiento del pasajero, sujetándose la pierna herida, mientras Sora conducía en silencio, los ojos fijos en la oscuridad adelante. Los perros estaban en el asiento trasero, inmóviles, pero atentos a cada movimiento suyo. Morel hacía tiempo que había dejado de gemir. Sabía que cualquier sonido innecesario podría acabar con la paciencia de Sora. «Quintana tiene una red. No es solo droga, no son solo armas», dijo de repente, con voz débil pero cargada de tensión.
Él vende información, compra gente dentro del gobierno, y si quiere que vayas a verlo, es porque ya sabe algo sobre ti que tú no sabes. Sora no apartó la vista de la carretera. Eso no es novedad. Dime algo que me haga mantenerte vivo. Morel respiró hondo. Él tiene a un tipo, alguien que ya trabajó contigo, alguien que sabe cómo piensas. Sora apretó el volante, pero mantuvo la expresión neutra. No mostraba emociones ante hombres como Morel, pero por dentro se encendió una alerta. Nombre. Morel dudó. Ramírez. El nombre cayó como una piedra en el estómago de Sora. Félix Ramírez. La última persona que ella esperaba oír en ese contexto. Instante, su mente volvió a un pasado que enterraba cada vez más para operaciones en las que confianza y traición iban de la mano. Félix era una sombra de los tiempos en que aún creía en alianzas. Ahora, si él estaba involucrado con Quintana, significaba que este juego era mucho mayor de lo que imaginaba. Sora respiró hondo. Si eso es mentira, volveré para enterrarte en medio del desierto. Morel no respondió. Sabía que ella hablaba en serio. El silencio en el coche se volvió pesado, como el polvo denso que se alzaba de los neumáticos contra el asfalto agrietado. Sora mantenía la expresión impasible, pero por dentro, el nombre de Félix Ramírez resonaba como una amenaza velada. Él era un fantasma del pasado, un hombre que conocía cada detalle de su forma de luchar, de pensar, de reaccionar. Si estaba al lado de Quintana, entonces esta cacería no sería solo contra el cártel, sería una guerra contra alguien que sabía exactamente cómo jugaba ella. Su mirada se desvió rápidamente hacia Morel, que sudaba frío, el dolor de la pierna herida comenzando a cobrarle factura. Si Ramírez está involucrado, entonces Quintana ya sabe que vengo, dijo, más para sí misma que para él. Eso significa que necesito ser más rápida. Aumentó la velocidad, los faros cortando la oscuridad de la carretera. Celeste entró en la radio. Necesito saber si esto es una misión de captura o ejecución. La pregunta llegó cargada de algo más profundo, algo que solo alguien que conociera a Sora desde Mío hace tiempo entendería. Félix Ramírez era un problema no solo táctico, sino personal. Sora apretó los labios. Todavía no lo sé. Hubo una pausa al otro lado de la línea, como si Celeste evaluara esa respuesta. Si él realmente te conoce tan bien, entonces ya calculó los próximos pasos. Sora no respondió, porque sabía que Celeste tenía razón. Félix no era del tipo que dejaba cabos sueltos. Era un estratega. Y si estaba en el juego, cada movimiento suyo ya formaba parte de su plan. La frontera se acercaba y con ella la sensación de que el terreno estaba a punto de cambiar. Sora ya había estado en esa posición antes, cazando fantasmas, infiltrándose en territorios enemigos, operando sola mientras todos a su alrededor conspiraban contra ella. Pero ahora era diferente. Ahora Félix Ramírez estaba del otro lado. Eso lo hacía todo más personal, más peligroso. La radio crepitó de nuevo y la voz de Celeste llegó baja, casi vacilante. Si Ramírez está allí, ¿qué vas a hacer? Sora mantuvo la mirada en la carretera, pero sintió el peso de esa pregunta. No era una cuestión táctica, era emocional. Celeste sabía que Félix ya había sido más que un aliado. Había sido alguien en quien Sora confiaba. Tal vez la única persona en quien confiaba. Si él está allí, respondió Sora tras unos segundos, descubriré de qué lado está realmente. Morel se rió en voz baja en el asiento de al lado, pero fue una risa sin humor, casi resignada. «No lo has entendido, ¿verdad?», murmuró, con los ojos encargados de agotamiento y dolor. «Ramírez ya eligió un lado, solo no quiere que lo sepas». Sora no reaccionó, pero sus palabras se clavaron en su mente como espinas. Era verdad. Félix nunca fue del tipo que dejaba cabos sueltos.
Si trabajaba con Quintana, entonces esa información debía haber permanecido oculta. El hecho de que Morel lo supiera significaba que alguien quería que ella lo descubriera. Y eso solo podía significar una cosa: la estaban arrastrando a un juego mucho mayor. Una vez más, aceleró. El polvo se levantó en la oscuridad y la noche se volvió aún más silenciosa. Sora sabía que se dirigía a una trampa, pero esta vez no sería ella quien saliera perdiendo. La carretera se extendía como una cicatriz bajo la pálida luz de la luna, llevando a Sora directamente a un enfrentamiento que parecía inevitable. Redujo la velocidad al acercarse al punto indicado por Morel, una construcción desgastada por el tiempo, aislada en medio de la nada. Parecía un antiguo depósito, tal vez un almacén abandonado del cártel, pero la apariencia decadente no la engañaba. Aquello era una fortaleza disfrazada. Apagó el motor a una distancia segura, permitiendo que el silencio se apoderara del ambiente. Sus perros bajaron primero, olfateando el aire, los cuerpos tensos, listos para atacar. Morel dudó al abrir la puerta, mirando a Sora con ojos agotados. «Esto es una locura», murmuró. «Si él está aquí, ya sabe que llegaste». Sora no discutió. Claro que Félix lo sabía. Ese era su juego, después de todo. Se movió con precisión, pasos firmes sobre la tierra seca, el cuchillo en una mano, la pistola en la otra. La entrada del galpón estaba abierta, como si la esperaran. La tenue luz de un único reflector iluminaba el interior, lanzando sombras extrañas sobre las paredes de metal corroído. El olor era a óxido, aceite y algo más. Algo metálico, como sangre seca. Avanzó despacio, con los perros circulando en absoluto silencio. Cada rincón de ese lugar gritaba emboscada, pero Sora ya lo había aceptado. Lo que fuera que estuviera a punto de suceder ya estaba ocurriendo incluso antes de que ella llegara allí. Entonces, cuando la voz resonó desde la oscuridad, no se sorprendió. «Siempre fuiste puntual», dijo Félix Ramírez, con una voz cargada de algo entre ironía y nostalgia. «Eso es bueno, facilita las cosas». Sora no reaccionó de inmediato. Se mantuvo inmóvil, los ojos barriendo la penumbra, tratando de localizar a Félix antes de que él tuviera la oportunidad de moverse. Primero, pero él sabía jugar. Si había aprendido algo en los años que trabajaron juntos, era que la paciencia era un arma tan letal como cualquier cuchillo. «Esto no parece una recepción calurosa», replicó ella, con voz baja y controlada. Un sonido de pasos resonó por el galpón, lentos, casi provocativos. «Depende de cómo lo mires», respondió Félix, aún invisible en las sombras. «Si quisiera que estuvieras muerta, ya lo habría hecho». Sora no bajó la pistola. Él quería que sintiera que estaba en control, pero ella sabía mejor. «Si estuvieras aquí para conversar, me habrías invitado a un café». Entonces, finalmente, salió de la penumbra. El mismo rostro de siempre, pero con marcas nuevas, cicatrices que no estaban allí la última vez que se vieron. Félix Ramírez siempre tuvo ese aire relajado, como si nada en el mundo pudiera afectarlo. Pero sus ojos decían otra cosa. Había algo diferente en él, algo más frío, más calculador. «No te equivoques, Sora», dijo, deteniéndose a pocos metros de ella. «Esto no se trata del pasado, se trata de lo que viene después». Levantó las manos lentamente, como si no fueran una amenaza, pero Sora no se dejó engañar. «¿Y qué viene después?». Félix sonrió ladeado, como si ya supiera la respuesta. «Quintana no es el final de esta historia. Él es solo el comienzo». Sora mantuvo una postura rígida, los perros a su alrededor inmóviles, sintiendo la tensión del momento. Félix nunca jugó de forma sencilla. Si decía que Quintana era solo el comienzo, eso significaba que había algo mucho mayor moviéndose entre bastidores. «Entonces dime», dijo ella, con la mira aún fija en su pecho, «¿qué es lo que exactamente estoy enfrentando?». Félix respiró hondo.
como decidiendo cuánto podía revelar. El cártel es solo una pieza del tablero. Quintana tiene conexiones que van más allá de lo que imaginas. Gente en el gobierno, en las fuerzas especiales, hasta en la DEA. Crees que estás cazando a un hombre, pero estás pisando un panal que podría engullirte entera. Sora apretó los labios, sin apartar la mirada. Ya sospechaba que Quintana no operaba solo, pero oír eso de Félix lo hacía todo más real y mucho más peligroso. Analizó cada detalle de su expresión, buscando grietas, cualquier señal de mentira o manipulación, pero Félix nunca fue fácil de leer. «Si eso es verdad, ¿por qué estás de su lado?», preguntó con voz fría. Félix sonrió, pero no había humor en ello, porque la única manera de entender el juego es participando. Dio un paso hacia un lado y Sora vio que estaba armado, pero no sacó la pistola. Era una prueba, una invitación. Si quieres sobrevivir, tendrás que elegir seguir siendo un peón o aceptar que ya formas parte de esto. Sora no respondió de inmediato. Había algo más en juego, algo que Félix no estaba diciendo. Pero antes de que pudiera presionarlo, el sonido de motores distantes resonó por el desierto. Llegaban refuerzos y no estaban allí para negociar. Sora reaccionó en el mismo instante. El tiempo para conversaciones había terminado. Con un gesto rápido silbó a los perros, quienes se dispersaron de inmediato, tomando posiciones estratégicas. Sus ojos volvieron a Félix, que observaba la movida sin prisa, como si ya supiera que esto iba a suceder. ¿Planeaste esto?, preguntó, apretando la pistola con más fuerza. Félix arqueó las cejas, como si la respuesta fuera obvia. ¿Acaso crees que Quintana te dejaría llegar hasta aquí sin tener un plan en marcha? Esto no es una simple cacería, Sora. Estás dentro de su juego. El rugido de los motores se intensificaba. Camionetas avanzaban por el camino polvoriento, faros cortando la oscuridad. Sora no dudó. Agarró a Morel por el cuello y lo empujó contra Félix. Si él aún te vale algo, asegúrate de que salga vivo. Félix sostuvo a Morel, pero su expresión se volvió inescrutable. ¿Y tú? Sora ya estaba en movimiento, corriendo hacia el lateral del galpón, donde los perros la esperaban. Voy a asegurarme de que ellos no salgan vivos. El primer vehículo entró en el perímetro, y los mercenarios saltaron armados, formando un semicírculo de ataque. El líder del grupo dio un paso adelante, su silueta iluminada por el brillo anaranjado de los faros. Sora Varela dijo, como si saboreara el momento. Finalmente encontramos a la maldita loba. Sora sonrió, una sonrisa afilada y peligrosa. No, ustedes solo se metieron en la madriguera equivocada. El primer disparo partió desde lo alto, desde una de las torres improvisadas, y todo en caos. El primer tiro alcanzó a uno de los mercenarios en el pecho, derribándolo antes de que pudiera reaccionar, pero Sora sabía que eran muchos. El sonido de disparos retumbó por el galpón, balas perforando metal y vidrio, mientras ella se movía rápido, zigzagueando entre las sombras. Sus perros avanzaron como flechas silenciosas, atacando con precisión letal. Uno de ellos saltó sobre un tirador, derribándolo antes de que pudiera apuntar. Otro le rasgó la pierna a un mercenario, tirándolo al suelo antes del golpe final. En medio del caos, Sora se deslizó detrás de una pila de cajas, recargando la pistola rápidamente. Al otro lado del galpón, Félix observaba la carnicería sin interferir. No ayudó, pero tampoco intentó detenerla. Ese era su juego: observar, analizar, entender hasta dónde llegaría Sora para sobrevivir. Ella sabía que estaba siendo puesta a prueba, y sabía que no podía fallar. Moviéndose con precisión, Sora lanzó un cuchillo directo a la garganta del líder del grupo, silenciándolo antes de que pudiera dar órdenes. El caos aumentó. Los mercenarios disparaban hacia todos lados, intentando entender de dónde provenían los ataques, pero estaban en desventaja.
Sora no jugaba limpio, jugaba para ganar. El polvo se mezclaba con el humo de los disparos y el olor a pólvora quemaba las narices de Sora mientras se movía entre los enemigos como una depredadora entre presas desorientadas. Cada disparo era calculado, cada golpe preciso. Un mercenario intentó arrastrarse hacia una cobertura, pero antes de que pudiera llegar, uno de los perros lo derribó con una fuerza brutal, hundiendo sus dientes en su clavícula. Gritó, pero el sonido se vio ahogado por el caos alrededor. Sora no perdió tiempo. Disparó 2 veces, eliminando a los 2 hombres más cercanos. Su cuerpo operaba por instinto, en una danza precisa de ataque y evasión. Félix aún no se había movido. Observaba desde lejos, sin prisa, como si estuviera esperando el desenlace. Morel, por otro lado, intentaba mantenerse alejado del alboroto con los ojos desorbitados por el miedo. Sora sabía que tenía que acabar con esto rápido. Los mercenarios retrocedían, pero aún contaban con suficientes para una contraofensiva. Tomó una granada de humo del cinturón y la lanzó en medio del grupo, cubriéndolo todo con una espesa cortina. Ese era el momento. Con un gesto rápido, silbó a los perros. Desaparecieron en la neblina y en el siguiente instante comenzaron los gritos. Sora avanzó entre el humo, cazando a los últimos sobrevivientes. El caos dentro de la nube de humo era absoluto. Los mercenarios disparaban al azar, ciegos y desesperados, intentando dar en algo que no podían ver. Pero Sora y sus perros se movían como sombras, silenciosos y letales. Agarró a uno de los hombres por el hombro, tirándolo hacia atrás, antes de clavarle el cuchillo en la caja torácica. Otro intentó huir, tropezando en el polvo, pero antes de que pudiera alcanzar la salida, un perro saltó sobre él, derribándolo con el impacto. El humo comenzó a disiparse, revelando cuerpos caídos y un suelo manchado de sangre. Solo un hombre permanecía en pie, con las manos levantadas, los ojos desorbitados por el terror. Sora se acercó despacio, el silencio regresando al galpón como un cruel recordatorio de lo ocurrido. El hombre temblaba, el arma aún en su funda, pero ni siquiera intentó tomarla. «Por favor», susurró, con voz vacilante. Sora se detuvo a pocos pasos de él, la pistola colgando al lado del macuerpo. Sus perros estaban inmóviles, pero listos para atacar al menor comando. Observó al mercenario por un largo segundo antes de hablar. «Regresa con Quintana, dile lo que viste aquí hoy». El hombre parpadeó, confundido. «¿Decir qué?». La respuesta de Sora fue fría y certera. «Dile que ya estoy en camino». El mercenario vaciló por un momento, como si intentara decidir si huir era una opción. Pero él sabía que no lo era. Con un breve asentimiento, dio un paso hacia atrás, luego otro, hasta que finalmente se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad, tropezando con sus propios pies. Sora observó hasta que se esfumó de su vista. No necesitaba seguirlo. Sabía que el mensaje llegaría a Quintana, y sabía que él entendería exactamente lo que eso significaba. Respirando hondo, bajó la pistola y miró a su alrededor. El galpón estaba en ruinas, los cuerpos esparcidos como piezas de un juego mal planeado. Félix aún estaba allí, apoyado contra una columna, observándola como si acabara de presenciar un espectáculo. «Directo al grano, como siempre», comentó él, empujándose hacia adelante con una leve sonrisa. «Pero sabes que ahora no hay vuelta atrás, ¿cierto?». Sora limpió la hoja de su cuchillo contra el pantalón, sin molestarse en responder. Siempre supo que no había retorno desde el momento en que apretó el gatillo al primer hombre del cártel. Félix suspiró y cruzó los brazos. «¿Qué viene ahora?». Sora lo miró, y por un instante una sombra de duda cruzó por su mente. Aún no. Sabía de qué lado estaba él, pero eso ya no importaba. «Ahora», dijo ella, tomando la radio y cambiando la frecuencia hasta encontrar a Celeste, «vamos a cazar a Quintana».
La radio crepitó antes de que Celeste respondiera, con voz cargada de cansancio y tensión. ¿Entonces encontraste lo que buscabas? Sora miró a Félix, que mantenía aquella enigmática media sonrisa. Encontré lo suficiente. Del otro lado de la línea, Celeste suspiró. Esto ya no es solo entre tú y Quintana, Sora. Él tiene gente dentro del sistema. Si vas tras él sin un plan sólido, no solo tendrás a un cártel detrás de ti, tendrás todo un esquema de corrupción listo para enterrarte. Sora ya lo sabía. Desde el principio sabía que estaba pisando terreno minado. Pero ahora, después de lo que vio, después de que Félix dejara claro que el juego era mayor, no había otra opción. «Sé en lo que me estoy metiendo», respondió con voz firme. «Pero esto terminará a mi manera». Félix inclinó la cabeza, evaluándola. «¿Y cuál es tu manera, Sora?» Ella lo encaró, los ojos fríos como la hoja que aún sostenía. «Con sangre». Félix sonrió, como si hubiera esperado esa respuesta. «Entonces será mejor que nos movamos». Se dio vuelta y salió del galpón, como si ya hubiera aceptado que formaría parte de aquello, quisiera o no. Los perros siguieron a Sora, mientras ella guardaba el cuchillo y recargaba la pistola. Celeste aún estaba en línea. «Si vamos a hacer esto, voy a necesitar algo mejor que un ataque en medio de la nada. Dame 24 horas». Sora miró el oscuro cielo, sintiendo el polvo frío adherido a su piel sudorosa. «Tienes 12. Después de eso, no habría más tiempo para planeos. Después de eso, Quintana caería». El amanecer trajo una luz pálida y débil sobre Obsidian Ridge, pero Sora no tuvo tiempo para apreciar el cambio. Estaba en movimiento, ajustando equipos, repasando rutas de infiltración y asegurándose de que cada detalle del ataque fuera preciso. Los perros descansaban cerca, recuperando energías, pero al menor señal de ella, estarían listos para la batalla. Félix la observaba mientras ella preparaba las armas, sus ojos evaluando cada movimiento. «Aún no me dijiste por qué confías tanto en estos perros», comentó, apoyado en el capó de una camioneta. Sora no levantó la vista. «Porque ellos nunca me traicionaron». La respuesta fue seca, directa. Félix se rió en voz baja. ¿Eso fue una indirecta? Sora cargó la última bala en el cargador y finalmente lo encaró. Fue una constatación. Félix estudió por un instante antes de negar con la cabeza, como si confirmara algo que ya sospechaba. «¿Aún crees que yo soy un problema?», dijo. «¿Pero qué harás cuando descubras que yo soy la única solución?». Sora fijó el cuchillo en el lateral de su pierna y tomó la mochila. «Me las arreglo». No había espacio para incertidumbres ahora. Celeste envió las coordenadas de la fortaleza de Quintana, un complejo aislado en las montañas, protegido por guardias, drones y un perímetro reforzado. Era prácticamente una fortaleza impenetrable, pero Sora no necesitaba una brecha convencional, solo necesitaba un error. Y todo hombre, por más poderoso que sea, comete un error tarde o temprano. Y cuando Quintana cometiera el suyo, ella estaría allí para terminar el trabajo. La camioneta avanzaba por el camino sinuoso que conducía a la fortaleza de Quintana, cada metro recorrido un paso más cerca del inevitable enfrentamiento. Sora conducía en silencio, los dedos firmes en el volante, sintiendo la vibración del motor en sus manos. Félix estaba a su lado relajado como siempre, pero sus ojos denunciaban algo más profundo. Él también sabía que no había garantías de salir de esto. En el asiento trasero, los perros estaban atentos, sintiendo la tensión en el aire. Su destino siempre estuvo entre la vida y la muerte, y hoy no sería diferente. La única cosa que separaba a Sora del fin de esta cacería era un último obstáculo, la entrada del complejo. Y ella sabía que no podía simplemente irrumpir. Tenía que derribar la estructura de adentro hacia afuera. Celeste estaba en la radio. «Los sistemas de seguridad son pesados. No vas a poder infiltrarte sin que te vean». Sora
esbozó una sonrisa ladeada. Entonces más vale que ellos estén preparados. Antes de que Celeste pudiera protestar, Sora cortó la comunicación. Este ataque no sería furtivo, sería una guerra declarada. Félix soltó un suspiro y revisó su arma. Y yo que pensaba que íbamos a hacerlo de forma inteligente. Eso es inteligente. Inteligente es atacar cuando creen que están en control. El portón de la fortaleza apareció adelante, rodeado de hombres fuertemente armados. El momento final había llegado. Sin titubear, Sora pisó el acelerador a fondo. Si Quintana quería verla llegar, ella se aseguraría de que fuera con un impacto que él jamás olvidaría. La camioneta rasgó el polvo del desierto y embistió directamente contra el portón principal, el impacto resonando como un trueno metálico. El vehículo rebotó hacia un lado, pero el daño ya estaba hecho. La barrera cedió, creando una abertura temporal en el perímetro de la fortaleza. Antes de que los guardias pudieran reaccionar, Sora y Félix ya estaban en movimiento. Ella salió rodando de la camioneta, pistolas en mano, disparando con precisión quirúrgica. Félix la siguió inmediatamente, sin perder el ritmo. Los perros explotaron desde la parte trasera del vehículo como misiles vivos, cayendo sobre los hombres como sombras salvajes. Gritos se mezclaron con los disparos. El caos se apoderó de la fortaleza. Sora no perdió tiempo. Moviéndose con velocidad letal, atravesó el patio y se deslizó por los estrechos pasillos del complejo. Quintana estaba allí, lo sentía. Cada paso la llevaba a un enfrentamiento inevitable. Félix cubría su retaguardia, eliminando cualquier amenaza que surgiera. La dupla se movía como depredadores, avanzando sin dudar. Finalmente, vio la puerta blindada al final del pasillo, la oficina de Quintana. Sin dudar, lanzó una carga explosiva a la cerradura y se retiró. El estruendo retumbó por el edificio y cuando el polvo se asentó, Sora entró. Allí estaba él, sentado en su silla, con una sonrisa tranquila en el rostro, como si ya la hubiera estado esperando. «Finalmente has llegado», murmuró Quintana. «Ahora veremos lo que realmente quieres». Sora no perdió tiempo en palabras. Avanzó con la pistola apuntada directamente a Quintana, los ojos fijos en él como una mira láser. Pero algo en su expresión la hizo titubear por un breve segundo. No era miedo, no era sorpresa, era algo peor, era satisfacción. «¿Realmente creíste que esto terminaría aquí?», preguntó Quintana con una voz serena, demasiado serena para un hombre rodeado de muerte. Félix entró poco después, arma en mano, y se congeló al ver lo que había sobre la mesa. Un laptop abierto, transmitiendo algo en tiempo real. Sora se acercó lo suficiente para entender. Las imágenes eran de otro lugar, un almacén lleno de cajas, y entre ellas Celeste, esposada con una bolsa negra amarrada en sus muñecas, rodeada de hombres enmascarados. El corazón de Sora retumbó como un tambor en el pecho. Apretó el gatillo, disparando contra la pierna de Quintana, que cayó con un gemido ahogado, pero aún así se rió. «Creíste que estabas cazando, pero en realidad estabas siendo conducida». Félix se movió despacio, mirando a Sora con algo entre comprensión y frustración. «Esto nunca fue sobre él», murmuró. «Era sobre llevarte hasta aquí». La radio de Quintana crepitó. «Estamos listos para la transferencia», dijo una voz desconocida del otro lado. Sora respiró hondo, con la sangre hirviendo en las venas. Esto aún no había terminado. No importaba cuánto Quintana creyera que tenía el control. Cometió un error. Le dio a ella un nuevo objetivo. Celeste estaba viva. Y ahora, más que nunca, Sora Varela iba a transformar la cacería en guerra. Si te gustó esta historia intensa, llena de acción y giros inesperados, no te vayas todavía. Esto es solo la punta del iceberg. El juego aún no ha terminado y Sora Varela está lejos de rendirse. ¿Quieres saber hasta dónde llegará esta cacería?
Entonces, suscríbete al canal, activa las notificaciones y prepárate para más historias de infarto. La guerra apenas comienza, no querrás perderte el próximo capítulo.